día. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Y pues vamos a continuar con el análisis usando transistores. En la clase anterior habíamos visto ya cómo hacer el análisis de polarización para un transistor. Y decíamos que para que estuviera en la región activa, que es donde nos interesa trabajar para que pueda funcionar como amplificador, debemos de garantizar que en un transistor las uniones, que tenemos en este caso dos uniones, que son la de la base con el colector y la de la base con el emisor. La de base emisor debe estar polarizada directamente y la de base colector debe estar polarizada inversamente, ¿no? Hicimos el análisis y simplemente verificábamos que los voltajes estuvieran en ese orden, ¿no? El más alto en el colector, luego la base y el último el emisor. O si el transistor es PNP, pues teníamos que ver lo contrario, ¿no? El emisor más arriba, luego la base y luego el colector. No sé si haya dudas sobre análisis de polarización. Bien, bueno, entonces si no hay dudas, vamos a continuar y vamos a trabajar ahora con algunos modelos que nos van a servir para, dentro de un circuito, sustituir el transistor por un modelo. ¿Okay? Entonces, primero vamos a considerar que la entrada de nuestro amplificador es una pequeña señal. ¿Okay? Y recuerden que habíamos hablado de que este tipo de señales tienen amplitudes más o menos de 5 milivolts, ¿okay? Máximo. Entonces, si nosotros analizamos cuál es el comportamiento de un transistor, van a ver que su funcionamiento nos lleva a que lo podemos modelar como un amplificador de transconductancia. ¿Sí? Y esto es porque a la entrada nosotros vamos a tener una señal de voltaje y a la salida lo que vamos a tener es una salida que se puede representar con una señal de corriente. ¿Sí? Pero pues siempre hay forma en la que nosotros podamos transformar este amplificador en un amplificador de voltaje. Simplemente al colocar nosotros una resistencia de carga, pues puedo medir el voltaje que está en esa resistencia de carga y ya encontrar la relación de amplificación de voltaje. ¿Sí? Entonces, esa es el funcionamiento que va a tener el transistor cuando lo trabajamos como amplificador. Ahora, habíamos dicho que la unión que está polarizada directamente, nosotros la vamos a representar por medio de un diodo. Y ese diodo nos va a dar como resultado la corriente que tendríamos en el colector. Y además decíamos que la otra unión debe estar polarizada inversamente y debemos de garantizar que cuando midamos el voltaje entre colector y el emisor, este sea mayor o igual a 0.3. De lo contrario, estaríamos en saturación. ¿Okay? Entonces, esas son las características que nosotros debemos de verificar siempre para saber que está funcionando como amplificador. ¿Aquí alguna duda? Bien, entonces, si nosotros hacemos un arreglo donde ponemos elementos para hacer la polarización del transistor, pues una polarización simple podría ser agregar una resistencia en el colector, agregar una fuente de alimentación, el emisor puede ir conectado
a tierra y la señal pues la vamos a conectar a la base del transistor. ¿Okay? Y nosotros podemos hacer entonces una curva de transferencia que sea entre el voltaje, que es nuestra señal de entrada, el voltaje base emisor, y lo que vamos a medir a la salida, que sería el voltaje entre el colector y el emisor. ¿Sí? Entonces, para esta configuración, si hacemos la curva de transferencia de la relación de entrada-salida, pues en el eje horizontal tenemos la de entrada, en el eje vertical la de salida, y podemos definir los puntos, digamos, de operación donde puedo pasar entre uno u otro modo del transistor. ¿Sí? Entonces, primero, aquí donde está este punto A, que sería entre cuando nuestra entrada tiene una amplitud aproximadamente de 0.5 y buscamos donde cruza con el voltaje de alimentación o la fuente de alimentación de corriente directa que estamos utilizando, que en este caso está denotada como VCC. ¿Sí? Entonces, donde intersectan esos dos sería el límite inferior de lo que sería el modo activo del amplificador. ¿Sí? Voltajes de entrada menores a 0.5 pues nos llevarían a que estemos en la región de corte. ¿Sí? Después, pues va aumentando el voltaje de entrada, ¿okay? Y cuando midamos el voltaje de colector emisor, que les decía que cae a menos de 0.3 volts, es donde ya empezaría la región de saturación. ¿Okay? Entonces, en esta parte, esta es la curva de transferencia cuando estamos trabajando como amplificador, que es el modo activo. ¿Okay? Entonces, considerando estos dos puntos, pues nosotros vamos a poder obtener la ganancia de voltaje que nos va a relacionar el voltaje de salida, que es el voltaje que medimos de colector a emisor, con el voltaje de entrada, que es nuestra señal que está conectada a la unión, bueno, perdón, a la base, y lo medimos con respecto a tierra, que en este caso es el emisor. ¿Okay? Entonces, considerando este arreglo que tenemos aquí, pues vamos a obtener cuál sería la ecuación para el voltaje de colector emisor. ¿Okay? Entonces, yo tengo una resistencia aquí. Esta terminal para mí es el colector. Entonces, tengo un voltaje aquí que es VCT y tenemos una caída de voltaje acá que es el producto de la corriente de colector por la resistencia de colector. ¿Sí? Entonces, aquí estamos en este nivel, cae lo que tenga que caer aquí en esta resistencia dependiendo de su valor y de la corriente. Y entonces el voltaje que tendríamos en el colector, y en este caso como el emisor está en tierra, pues sería el voltaje de colector emisor, sería este voltaje menos la caída en la resistencia, ¿no? Que sería esta primera ecuación. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Y ahora, ¿cómo puedo relacionar entonces este voltaje con el voltaje de entrada, que es el que está aplicado a la base? Pues ahí la relación la vamos a obtener a partir de las corrientes. ¿Sí? Entonces, sabemos que esta corriente de colector es el producto de que esta unión esté polarizada directamente y esto se expresa, habíamos dicho, como un diodo. ¿Okay? Y pues habíamos dicho que la corriente en un diodo es la corriente de saturación por la exponencial, el voltaje que está aplicado a ese diodo, que sería el voltaje base emisor, entre el voltaje térmico. ¿Sí? Por lo tanto, si sustituyo aquí en esta expresión, pues llegaríamos a esto de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo yo presente los dos voltajes que me interesan, ¿no? Y ahí podríamos entonces obtener la relación salida-entrada. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda?
Muy bien. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de analizar si mi señal tiene una cierta ganancia de amplificación o no? Primero debo de garantizar que el transistor esté polarizado adecuadamente. ¿Sí? Entonces, siempre el primer paso para que ustedes puedan analizar la amplificación de un transistor debe ser analizar que esté polarizado correctamente, porque si no está polarizado correctamente, no estarían en modo activo y no tiene ningún sentido obtener una ganancia de voltaje si al simplemente no estar bien polarizado, el transistor no va a funcionar como amplificador. ¿Okay? Entonces, siempre debemos de hacer el análisis de polarización. ¿Sí? Entonces, ese va a ser siempre nuestro primer paso y entonces, de aquí en adelante hay que tener cuidado con los subíndices. ¿Ok? ¿Por qué? Si se fijan en toda esta ecuación que tenemos aquí arriba, que es la del voltaje del colector emisor, todos los subíndices de las variables que tengo aquí están en mayúsculas. ¿Okay? Entonces, siempre por notación se suelen utilizar mayúsculas cuando estamos hablando únicamente de corriente directa. Y la corriente directa es la que tiene que ver con la polarización. ¿Okay? Y entonces, a ese voltaje que yo tenga o a ese punto de polarización, le voy a sumar o va a actuar como un offset para nuestra señal. ¿Ok? Entonces, al final, nuestro voltaje, ¿okay? Aquí tengan en cuenta que esta es minúscula y esta es mayúscula. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre estos dos es que esto nada más es corriente directa y cuando tengo minúscula con subíndices en mayúscula, significa que estoy considerando ya la amplitud de la señal que quiero amplificar. ¿Okay? Entonces, esas son las diferencias. Todo en minúscula significa señal, todo en mayúsculas significa corriente directa y la variable en minúscula con subíndices en mayúscula significa que estoy considerando ambas cosas, el punto de polarización, corriente directa, y la señal. ¿Okay? ¿Alguna duda con respecto a la notación? Entonces, ¿me puedo repetir? Ay, perdón. sí, dime. O sea, no entendí la diferencia de B mayúscula y B minúscula. Todo lo que sea mayúsculas es corriente directa. Esta ecuación, todos son mayúsculas. ¿Okay? Todo eso es corriente directa. Acá, esta es minúscula. ¿Okay? Sí, sí. Entonces, Ajá, los subíndices. Cuando esta es minúscula, entonces, si los subíndices son en mayúscula, significa que estoy considerando corriente directa más la señal superpuesta. ¿Okay? Pues aquí todos son mayúsculas, es corriente directa. Aquí todos son minúsculas, esto es señal. Y la combinación de ambas, que es minúscula con subíndices en mayúscula, es la suma de las dos. Ok, gracias. ¿Los demás, alguna duda? Bien, entonces, ¿cómo lo veríamos? ¿Ok? Entonces, yo tengo mi curva de transferencia, ¿ok? Y pues entonces yo tengo un valor de polarización, que es el que obtengo cuando hago mi análisis en corriente directa, ¿ok? Y entonces, pues encuentro este punto Q, ¿ok? Después, la señal que nosotros pongamos a la entrada, pues se va a montar respecto a esta referencia, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes tienen una señal senoidal de entrada, digamos, esta para mí es BBE, es todo minúscula. ¿Sí?
Entonces, normalmente este tipo de señales, pues su referencia es el 0, ¿ok? Pero cuando ya yo lo pongo, como está en la otra representación, que es minúscula, con subíndices en mayúscula, ¿sí? Entonces voy a tener yo aquí un valor de polarización, todo mayúsculas, y la señal ahora se va a montar sobre ese valor. ¿Sí? Entonces ahora no está con respecto al 0, sino con respecto al valor de voltaje de polarización. ¿Sí? Esa es la diferencia. Que sería, esto es la representación de esta ecuación que está acá. Físicamente, así es como lo vería. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver a la salida. ¿Ok? Tengo un voltaje de polarización también para la señal de salida, que es el de colector emisor. Entonces, esta señal se amplifica de acuerdo a la ganancia y se monta sobre este valor de polarización, ¿no? Entonces, tengo una pequeña señal acá, la amplifico, pero va a estar montada sobre el valor de polarización o de corriente directa. ¿Sí? No va a estar con respecto al 0, sino con respecto a su valor de polarización. ¿Sí? ¿Dudas? Y entonces, la diferencia entre estas dos ecuaciones, estas dos, es que esta nada más es corriente directa y esta es las dos, es corriente directa más la señal. ¿Okay? Si se fijan, la estructura es la misma, ¿okay? Pero aquí todo tengo en mayúsculas y aquí sí ya estoy incluyendo ambas, porque está el voltaje, que es la suma de las dos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, nada más. Entonces, no es la misma ecuación. Una es nada más de corriente directa y la otra es corriente directa más la señal. ¿Dudas? Bien, entonces, ¿cómo vamos a obtener la ganancia de corriente? ¿Ok? Entonces, si yo tengo esto aquí, pues la ganancia de corriente tiene que ver con una línea recta, que es, aquí está en negro, pero casi no se alcanza a ver, pero sería una recta que es tangente a ese punto de operación. ¿Ok? Entonces, la forma de obtenerlo, pues sería obteniendo la derivada del voltaje de colector emisor entre, o con respecto, perdón, al voltaje de base emisor y evaluándolo en el punto de operación, es decir, en el valor de corriente directa. ¿Okay? Entonces, si hacemos esta de aquí, lo que van a obtener es que esta es la fórmula mediante la cual nosotros vamos a obtener la ganancia de voltaje para pequeña señal. ¿Okay? Es la relación entre la corriente de colector y el voltaje térmico multiplicado por la resistencia de colector. ¿Okay? De nuevo, todo está en mayúsculas, las variables de las que depende. Entonces, todo esto está en corriente directa. ¿Okay? Entonces, realmente lo que nos da la ganancia de amplificación es el análisis de polarización. ¿Okay? No la amplitud que tenga la señal, sino los elementos que nosotros conectamos, fuentes y resistencias, que polarizan al transistor. De manera alternativa, considerando esta ecuación que teníamos acá, de que el voltaje de
colector-colector, que es nuestra fuente, y la caída en la resistencia, nosotros podemos expresar también la ganancia de voltaje en función de la fuente de alimentación, el voltaje de colector-emisor. ¿Okay? Entonces, estas dos son equivalentes. Una es si ya conozco la corriente de colector y la otra es si lo que conozco es el voltaje de colector-emisor. ¿Okay? Pero son equivalentes. ¿Okay? ¿Alguna duda? Yo, profe, es que en o sea, en unas diapositivas pasadas, pero también en esta CD, dijo que, bueno, yo le entendí que dijo que el diodo estaba acá, por donde está la resistencia, digamos, o sea, creo que en esa imagen no había resistencia. Pero según yo, el diodo no iba donde está la flechita. Sí, el diodo va aquí. Ajá. Pero la ecuación del diodo se usa para calcular la corriente de colector. Ah, ok. Sí, eso sí lo Ok. vimos en las ecuaciones. Sí. Ahí chequen ustedes las ecuaciones de la clase pasada. Ahí está el diodo, pero la corriente que se calcula con la ecuación del diodo es la del colector. Sí, es cierto, gracias. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo puedo saber cuál es la máxima ganancia que puedo tener? Pues es la ganancia que yo puedo alcanzar antes de que mi transistor se vaya al modo de saturación. ¿Ok? Ya habíamos dicho que el voltaje de colector emisor, el mínimo que puede tener es 0.3. Entonces, cuando yo ya llegue a 0.3, estoy en el límite de la región activa. ¿Ok? Entonces, el valor máximo de ganancia lo van a calcular cuando BCE sea 0.3. ¿Okay? Entonces, de esta manera pueden saber cuál es la máxima ganancia de voltaje que pueden obtener para esa configuración. ¿Alguna duda? Bien, entonces, considerando las relaciones que habíamos obtenido anteriormente, que es lo que yo les decía, para el análisis de polarización, esta es la ecuación del diodo que vamos a usar para calcular la corriente de colector. Y después, esta corriente de colector se puede relacionar con la de emisor usando alfa y con la de la base usando beta. ¿Okay? Y la relación de colector emisor, el voltaje de colector emisor lo vamos a obtener con el voltaje de alimentación y la caída de voltaje que tenemos en la resistencia que está conectada al colector. ¿Okay? Entonces, esas son las ecuaciones que habíamos visto en la clase pasada y que nos relacionan las corrientes en el transistor. ¿Okay? ¿Duda? Bien, entonces, todas esas corrientes yo también las puedo obtener ahora considerando la señal que estamos poniendo a la entrada. ¿Ok? Entonces vamos a partir de la relación que les decía anteriormente, que es la de nuestra señal de entrada, que es la de que está en base emisor y que contiene la componente de polarización, que es la de CD, más nuestra señal. ¿Ok? Entonces, todo mayúsculas, CD, todo minúsculas, señal, combinación, es CD más señal. ¿Okay? Entonces, debido a la ecuación que tenemos para la corriente de colector, si yo quiero ahora conocer cuál es la corriente agregándole la señal, pues entonces lo que voy a cambiar es que voy a sustituir aquí nada más lo que corresponde a la señal. ¿Okay? Y ya lo que sería
la parte de considerar CD más señal, pues ahora sí me daría la corriente de colector considerando ambas. ¿Sí? CD más señal. Esta nada más es señal. Y ahora ambas me daría esta ecuación. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues a partir de los valores de polarización y nada más conociendo la señal, pues yo puedo obtener cuál sería el cambio que voy a tener ya en la corriente de colector considerando la señal que estamos poniendo a la entrada. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra ecuación final que vamos a usar para cuando queramos calcular la corriente del colector considerando CD más señal. ¿Sí? Obviamente esta es una aproximación porque solamente es válido para pequeña señal. ¿Ok? Fíjense que esta pequeña señal, pues como máximo estamos hablando de aproximadamente 5 milivolts. Y la señal es más grande de eso, esto sería ya una pura aproximación y no nos daría un comportamiento muy preciso de lo que vamos a obtener en la práctica. ¿Okay? Entonces hay que considerar eso. Aunque para el caso del tipo de señales con las que trabajan ustedes como biomédicos, pues sí sus señales están en ese orden, ¿no? Son muy pequeños, están en el orden de micros o milivolts. Entonces, este tipo de aproximaciones son válidas para ese tipo de señales. ¿Dudas? ¿Cuál es la diferencia entre IC minúscula e IC mayúscula? La que sea una SD y la otra señal. Ah, ok. Aquí creo que lo que está mal es el subíndice. Esta debería ser minúscula nada más, porque es pura señal. Ahí creo que se me pasó ahí, el subíndice debería ser minúscula nada más, porque esta solo es debida a la señal. Esto es nada más señal, pura minúscula. Ok, bueno, entonces les decía que el comportamiento natural de un transistor es como un amplificador de transconductancia. ¿Ok? Y de acuerdo a la definición de las ganancias que acabamos de ver, pues la GM de nuestro amplificador de transconductancia va a ser la relación entre la corriente de colector en CD y el voltaje térmico. Entonces acuérdense que esta es la corriente de colector en corriente directa. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra ganancia, si lo modelamos como un amplificador de transconductancia, es esa relación, la de IC entre BT. ¿Sí? Y gráficamente, pues tendríamos que tener el voltaje de base emisor, la corriente de colector, encontramos el punto de polarización y entonces igual una recta que sea tangente a ese punto, evaluamos en el punto de polarización y eso nos daría el valor de GM de manera gráfica, ¿sí? Pero que corresponde entonces de manera analítica a esta relación. ¿Sí? Y bueno, también nos dice que puede ser permisible que estemos entre 5 y a lo mejor hasta 10 milivolts. ¿Sí? Más allá de este valor ya no va a ser tan válido. Pero siempre va a tener mejor comportamiento cuando nuestra señal sea de 5 milivolts o menos.
dudas. Profe, ¿para qué sirve un transistor? O sea, si aquí lo estamos usando como amplificador, ¿no es más fácil usar un amplificador y ya? Los amplificadores operacionales internamente están formados por transistores. Es el elemento más básico de la electrónica analógica y digital, de hecho. Es casi a nivel físico es como funciona. Cualquiera de los circuitos integrados que ustedes tengan va a tener como base transistores. Pueden ser transistores de unión bipolar o hay otros que se llaman de efecto de campo, que son los FET, que son más rápidos, tienen una respuesta más rápido, pero son aquellos circuitos que tienen, no sé si han visto que hay algunos que tienen problemas electroestáticos que ustedes no los pueden tocar con sus manos directamente y que a veces el circuito integrado viene, cuando se los venden, viene como en un aluminio para evitar que le vayan a pasar estática a ustedes. Estos están basados en tecnología MOSFET, que es el otro tipo de transistor que les digo, de efecto de campo. Pero este es el elemento básico, lo que es el diodo y su evolución al transistor, que son los elementos básicos de la electrónica analógica. Cualquier circuito integrado va a estar formado por millones de transistores. Esa es la razón. Aquí estamos yendo del circuito más, es igual como lo ven en programación, ¿no? Hay lenguajes que son de alto nivel y si se bajan al lenguaje que entiende la computadora, pues van a llegar a lenguajes que es como el ensamblador, donde trabajan literalmente con el hardware. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces es lo mismo aquí. Empezamos viendo el concepto más grande y ahorita vamos hacia abajo viendo hacia el elemento base de la electrónica. Este es el elemento base de cualquier circuito integrado electrónico. Esa es la razón. Pero obviamente, pues tiene mucho más bondades para ustedes ya el usar directamente el operacional, ¿no? Pero el concepto viene desde este elemento. Gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Y bueno, otro también tiene que ver con la aplicación, ¿no? Va a ser mucho más barato un transistor que un circuito integrado. ¿Sí? Entonces puede ser que la aplicación no requiera de un dispositivo tan complejo como un operacional, complejo internamente. Obviamente es mucho más fácil de trabajar un operacional, pero pues, ahí en costos hay una variación significativa, ¿no? Entonces siempre va a ser más fácil si la aplicación es muy simple, pues irse al elemento base, que en este caso es el transistor. Ok. Bueno, de la misma manera, pues podemos encontrar, usando las relaciones que teníamos ahí de polarización, pues vamos a usar estas relaciones para encontrar también la de base, ¿no? Entonces, la corriente de base, decíamos que está relacionada con la de colector por medio de beta. Y de nuevo, pues tengo una parte de polarización, que es CD, le sumo el efecto debido a la señal, y entonces, pues aquí tengo nada más la componente de CD, y en la de la señal tendríamos esta relación, este término, donde si recuerdan, pues esto me representa, digamos, no, perdón, G. Y entonces esta es la que se debe puramente a la señal. ¿Sí? Por eso aquí está en minúsculas, ¿no? Todo en minúsculas es señal. Y entonces es de esa manera podemos también encontrar la corriente de base, cómo se ve afectada
al agregar una señal, ¿no? Obviamente va a ser mayor esa corriente, por lo que le inyecte la señal. Bien, entonces, si recuerdan de cuando veíamos los modelos de amplificadores, pues ustedes tienen una resistencia siempre aquí a la entrada, que le llamábamos en el modelo RI, ¿no? Que era la resistencia de entrada. Y lo que hacíamos era, pues voy a tener yo una corriente aquí a la entrada, ¿okay? Y la resistencia, pues la voy a obtener por medio del voltaje que tengan ustedes aquí a la entrada, usando la ley de Ohm. Voltaje entre resistencia, o si lo que quiero obtener es la corriente, pues, perdón, la corriente sería voltaje entre resistencia, si lo que quiero es la resistencia, pues voltaje entre corriente. Entonces, para un circuito de pequeña señal, a esta resistencia de entrada se le llama RP. Y lo que tengo yo como señal de entrada es la señal, todo en minúscula, y la corriente de entrada, pues es la corriente de la base debida todas a la señal, ¿no? Aquí estamos hablando nada más de la señal. ¿Sí? Entonces, si dividimos las ecuaciones que obtuvimos hace rato, o la expresión esta para IB, y la del voltaje de señal, también esta resistencia RP está dada por estas dos relaciones, por beta entre Gm y por el voltaje térmico entre la corriente de base, pero todo esto es en CD. ¿Okay? Entonces, desde que yo hago el análisis de polarización, yo ya sé cuál va a ser el comportamiento del amplificador. Entonces, como les decía, el análisis de CD es la clave de todo, porque es el que me va a dar las ganancias de amplificación y el comportamiento de ese modelo. ¿Okay? ¿Duda? Perdón, yo ahí me perdí un poquito con la diferencia entre RI mayúscula y RPI. ¿Por qué las resistencias cambiarían también? No cambia. O sea, lo que les estoy tratando de explicar es que esto es lo que vimos en la primera unidad. ¿Se acuerdan de los modelos? Sí, sí, de eso sí. ¿Se acuerdan que en un amplificador de transconductancia o de voltaje teníamos a la entrada esto? Yo calculaba una resistencia de entrada, tenía un voltaje de entrada y una corriente de entrada del modelo. Entonces, esta resistencia de entrada, en mi modelo de pequeña señal, le vamos a llamar RP. Ah, ok, pero no significa que haya un cambio, ¿no? Entre una No, resistencia en R mayúscula y una R minúscula. No, lo que le estoy diciendo es que ese es el equivalente. Lo que estamos viendo ahorita es cómo puedo modelar yo el transistor por medio de elementos como lo son las resistencias y las fuentes dependientes, que es la forma en la que lo modelábamos al inicio. Lo que vamos a llegar ahorita es a llegar a un modelo en el cual yo quito el transistor de mi circuito, pongo el modelo y ya hago todo mi análisis. Ok, va, gracias. Ok. Bien. Entonces, esto nada más es para que recordaran de lo que vimos en la primera unidad. Ahorita lo estoy relacionando con las ecuaciones que estamos obteniendo. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener, ya como lo decíamos, debo conocer las corrientes en el transistor. Los voltajes que me interesan, pues son el de entrada y el de salida, que uno lo mido en la base, el otro lo mido en el colector. ¿Ok? Y para poder entonces yo encontrar cuál es el valor exacto de la ganancia, pues necesito un modelo y ese es al que vamos a llegar. ¿Ok? Entonces, la otra corriente que nos faltaría, pues sería la de emisor.
que ya teníamos la de base, la de colector, la de emisor, que sería la de colector entre alfa. Entonces, de nuevo, tengo una componente de CD más la señal. Y entonces, esta es la relación que nos queda para la corriente de emisor, considerando ya la señal. ¿Okay? Y la pura señal nos daría esta relación, ¿no? Sería esta ecuación final, la que utilizaríamos para la pura señal. ¿Okay? Y cuando tengo una configuración de emisor, porque ahorita vamos a ver dos tipos de modelos. Hay uno que tiene resistencia de entrada y la otra se llama resistencia de emisor. La resistencia de emisor la vamos a calcular con el voltaje de base emisor y la corriente de emisor. ¿Ok? Y esta relación es equivalente a cualquiera de estas tres relaciones, ¿no? Esta es una aproximación porque alfa casi siempre nos va a dar un valor muy cercano a 1. ¿Okay? Y eso es porque recuerden que alfa es igual a beta entre beta más 1. ¿Okay? Y generalmente la beta es un valor mucho más grande que 1. ¿Okay? Entonces, casi siempre podemos usar esa aproximación de decir 1 entre GM, o si lo quieren más preciso, sería alfa entre GM, o el voltaje térmico entre la corriente de emisor. Creo que también aquí hay un error de su índice. Este debería ser mayúsculo. Profe, esa R sí es la que se ponía antes, o sea, en el emisor, ¿verdad? O sea, en las otras imágenes, la que se ve ahí, ¿no? No, esta R es de un modelo que vamos a usar. Vamos a tener dos modelos distintos, uno con RP y uno con RE. Entonces, no la confundan con eso. Ok. Entonces, esto que está en minúsculas, no lo confundan. Todo lo de polarización, acostúmbrense a que lo van a ver todo en mayúsculas. Entonces, no son lo mismo estas dos. Pues ahí no se me confundan con la notación. Por eso les dije, todo lo que vean en minúsculas es señal, no tiene nada que ver con corriente directa. Entonces, todo lo que vean en mayúsculas, para ustedes directamente tiene que ser ya interpretado como corriente directa. Y todo lo que sean puras minúsculas como señal. Cuando haya mezcla, entonces significa que tengo una parte de CD y una parte de señal sumadas. Y ahora, estas dos resistencias de los dos modelos, hay un equivalente entre ellas. ¿Ok? En el modelo, cuando considero la base, obtengo RP. Y en el modelo, cuando considero emisor, entonces tengo RE. Y la relación entre ellas, pues sería el voltaje de base emisor, que es el mismo si multiplico la corriente de base por RP o si multiplico la corriente de emisor por RE. Todo esto hablando de pura señal. ¿Okay? Por eso todo es minúscula. Y entonces, relacionando estas dos ecuaciones y despejando de ahí RP, pues entonces obtengo estas posibles combinaciones que al final nos llevan a que, conociendo la beta del transistor, yo las puedo relacionar de esa manera. Beta más 1 por RE y ya paso entre un modelo o el otro. ¿Dudas? Pues aquí sí va a ser muy importante, como les había venido diciendo desde la clase pasada que vimos de transistores,
hagan un formulario, porque va a ser más fácil que tengan todo en una hoja a que se vayan regresando entre diapositivas, ¿no? Y sobre todo para cuando empecemos a resolver los problemas, ustedes tengan ese formulario y vayan rápidamente eligiendo qué fórmulas, ¿no? Y sobre todo sepárenlas en las que son puramente análisis de polarización, corriente directa, y luego ya las que involucran a la señal. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que las corrientes, pues el voltaje también lo podemos expresar considerando únicamente la señal. ¿Sí? Y entonces, el voltaje de señal únicamente se debe a el efecto que pasa en la resistencia de colector. ¿Sí? Y nos lleva entonces a que el voltaje de colector emisor, debido a la pura señal, es esta relación. Y si se fijan, debido a que aquí hay una caída de voltaje, nos da un signo negativo. ¿Eso qué significa en nuestro amplificador? Pues que el transistor se va a comportar como un amplificador inversor. ¿Sí? A eso se debe el signo. Es un amplificador de voltaje de tipo inversor. ¿Ok? Y ya habíamos dicho entonces que la ganancia de voltaje la van a calcular con estas expresiones. Y lo único que cambia respecto a lo que habíamos visto de manera gráfica es que aquí ya está involucrado el signo. ¿Sí? Es un amplificador de tipo inversor. ¿Dudas? Bien. Ahora sí, vamos con los modelos. ¿Sí? El primer modelo se le va a llamar el modelo pi híbrido o híbrido pi. ¿Sí? Entonces, ese es cuando yo en mi configuración lo que conozco para poder hacer el análisis tiene que ver con la base. ¿Ok? O dicho de otra forma, cuando yo no tengo una resistencia en mi configuración en el emisor, entonces yo no puedo conocer la corriente de emisor y siempre va a ser más fácil irme al análisis por medio de la base del transistor. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean un circuito donde la información que ustedes pueden saber para relacionar corrientes y voltajes parte de la base, entonces esa va a ser la clave para que ustedes digan, ah, el modelo que yo tengo que usar debe ser un modelo pi. ¿Sí? Y el modelo pi es el que va a involucrar la resistencia de entrada que le llamábamos Rpi, que fue la que obtuvimos anteriormente. ¿Sí? Ahora, yo puedo en la base conocer dos cosas. Puedo conocer la corriente de base, ¿sí? O puedo conocer el voltaje de base emisor. ¿Sí? Y eso me lleva entonces a que yo lo puedo expresar como de esta forma, ¿no? Es una resistencia, tiene una fuente dependiente de corriente. En este caso, yo estoy considerando que mi modelo conoce el voltaje base emisor y entonces mi fuente depende de ese voltaje. ¿Okay? Ahora, si lo que yo conozco o puedo calcular más fácil es la corriente de base, entonces la fuente dependiente va a depender de la corriente de base. Estos dos modelos son equivalentes, pero yo puedo elegir entre ellos dependiendo qué es lo que puedo calcular fácilmente, el voltaje de base emisor o la corriente de base. ¿Sí? Y la diferencia también es cuál es el factor de ganancia. En el caso del voltaje es Gm y en el caso de la corriente sería la beta. ¿Sí? Y estas son las fórmulas en resumen de las que habíamos visto anteriormente, como yo puedo calcular Gm y Rpi. Beta obviamente me lo va a dar el fabricante
del transistor. En cambio, GM y RP dependen del análisis que yo haga primero de polarización. ¿Dudas hasta aquí? ¿Me podría repetir, por favor, cuál es, o sea, qué tengo que tomar en cuenta para hacer el modelo Pi? Cuando tu análisis parta de la base, o sea, de la información que tú puedas obtener en el análisis de polarización, parta de la base. Y básicamente tiene que ver con que no exista una resistencia conectada al emisor. Cuando no exista una resistencia conectada en el emisor, en tu circuito, siempre este va a ser el modelo adecuado. O más adecuado, porque se pueden usar las dos. Acuérdense que existe equivalencia entre ellos. Pero para hacer un análisis más rápido, el tip es, si yo en mi configuración no veo una resistencia conectada al emisor, entonces significa que este modelo es el que me va a ayudar más rápido. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ahorita vamos a ver un ejemplo y ya van a ver ahí cómo aplicamos esto. Okay. Bueno, ¿se acuerdan que el transistor, en la curva del transistor, las curvas del transistor, yo puedo proyectarlas y encontrar un voltaje early? ¿Okay? Entonces, cuando existe ese conocimiento de cuál es ese valor de voltaje early, entonces yo puedo hacer una modificación de este modelo que sea más preciso todavía, ¿ok? Y el efecto early va a consistir en que en esta parte, entre el colector y el emisor, yo voy a conectar en paralelo a la fuente dependiente una resistencia RO. ¿Sí? Y esa resistencia RO depende del voltaje early y de la corriente de colector. ¿Sí? Entonces, este es un modelo más preciso, el que ya incluye el efecto early. Pero si se fijan, son exactamente los mismos modelos. ¿Sí? Lo único que va a pasar es que al existir aquí estas dos en paralelo, aquí hay una pérdida que se va a deber a la resistencia RO. ¿Okay? Entonces, la ganancia del amplificador va a ser un poquito más pequeña debido a que estoy considerando estas pérdidas que se generan por el efecto early. ¿Okay? Pero no va a cambiar en nada el cómo yo calculo GM o RP. ¿Por qué no cambia en nada? Porque eso lo hago en la polarización, o sea, en corriente directa. Entonces, para la señal no afecta en nada. ¿Okay? Entonces, si se fijan, son las mismas ecuaciones de aquí, son exactamente las mismas. Lo único es que yo le agrego un parámetro más que debo calcular. ¿Okay? Pero obviamente necesito conocer, que me diga el fabricante, cuál es ese voltaje del transistor. ¿Okay? ¿Dudas? Ok. ¿Cuál es la representación alternativa? Esta es cuando existe una resistencia conectada en el emisor, pues entonces va a ser más fácil usar este modelo, que es el que se conoce como modelo T. Y en este voy a utilizar la otra resistencia de la que habíamos hablado, que es la RE minúscula. No confundir con la que tengan conectada en el emisor. ¿Ok? La que ustedes van a ver en el circuito va a ser una resistencia que sea así y que sea con mayúsculas, pero estas dos no son iguales. ¿Okay? Ojo con eso, con lo que me preguntaba hace rato Victoria, no son iguales. Esta es la del modelo. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que en estos modelos, esto que está sombreado me representa el transistor. ¿Ok? Literal es esto. Esto es lo que yo estoy modelando con esto o con esto. ¿Sí? Es como si
si ustedes en el circuito lo tienen primero como caja negra y luego ponen qué hay dentro de esa caja negra, pues son cualquiera de estos modelos. ¿Ok? Y entonces, de nuevo, repito, cuando tengan conectada en su configuración una resistencia de emisor, va a ser más fácil usar este. ¿Ok? Y GM se calcula igual. RE, pues ya habíamos visto que tenemos estas dos expresiones para calcularlo. Y de nuevo tengo dos alternativas. Si lo que conozco es el voltaje base emisor, pues entonces la fuente dependiente depende de ese voltaje. Y lo que conozco es la corriente de emisor, entonces la fuente dependiente depende de la corriente de emisor. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la diferencia entre estos dos modelos es que uno considera la corriente de base y este considera la corriente de emisor. Esa es la diferencia. ¿Dudas? Obviamente también este modelo incluye el efecto Early, pero aquí el efecto Early, debido a que es entre colector y emisor, pues va a quedar entre las dos, ¿no? Aquí no va en paralelo con la fuente dependiente, sino sería con la combinación de ambas, de la fuente dependiente y la resistencia. ¿Dudas? Bien, entonces, aquí les tengo cuáles son los pasos que ustedes van a seguir. ¿Ok? Paso número 1 es determinar el punto de operación, es decir, análisis de polarización, que fue lo que hicimos en el ejemplo de la clase anterior. Una vez que yo obtengo eso, tengo que elegir un modelo de pequeña señal y entonces, dependiendo de la configuración, yo les decía, si hay resistencia de emisor, elijo el T. Si no hay resistencia de emisor, elijo el pi. ¿Ok? Y entonces calculo los parámetros. Si elegí el pi, entonces calculo Gm y calculo Rpi. Si elegí el T, entonces calculo Gm y calculo Re. ¿Okay? Una vez que ustedes ya hicieron este análisis, entonces ya no voy a tomar en cuenta las fuentes de CD, las voy a quitar. ¿Cómo las quito? Pues como le hemos hecho cuando ustedes hacen análisis de circuitos, ¿no? Si es una fuente de voltaje, ¿cómo la pongo? ¿En corto o en circuito abierto? Cortocircuito. Corto, ¿no? Y si es de corriente, la pongo en circuito abierto. ¿Okay? Y ya únicamente me quedo con la señal y en lugar del transistor ponen el modelo. ¿Okay? Y ya lo demás es hacer análisis como los que veíamos en la primera unidad, divisores de voltaje, de corriente, depende cómo nos quede nuestra configuración. Con puros divisores, ustedes van a hacer todo el análisis y van a encontrar qué ganancia tiene su circuito. ¿Okay? O también pueden obtener resistencia de entrada del circuito, esto con la finalidad sobre todo para cuando van a conectar varias etapas. Acuérdense que debe haber una relación entre impedancias que evite que haya pérdidas entre una etapa y otra. Entonces, para eso nos sirve conocer también la resistencia de entrada o la resistencia de salida de su configuración. ¿Okay? Entonces, este es el proceso de análisis. Vamos entonces a ver un ejemplo aplicando todo esto. ¿Okay? Y ya en las siguientes clases pues vamos a estar practicando con diferentes circuitos, ¿no? Entonces vamos primero con el ejemplo. ¿Hay alguna duda antes de ver el ejemplo? Ya nada más para que quede claro. O sea, ya veía en las otras clases que mostró el transductor y luego nos puso el modelo equivalente. Siempre que queramos analizarlo es con el modelo equivalente. O sea,
tal cual como si fuera uno de transconductancia, siempre. Sí. Ah, ok. Gracias. Vamos primero. Paso 1. El paso 1 del procedimiento es hacer el análisis de polarización. ¿Ok? Entonces, hay que identificar eso primero. ¿Ok? Entonces, en un análisis de polarización, yo solamente debo considerar las fuentes de corriente directa. ¿Ok? En ese circuito, ¿cuántas fuentes de corriente directa tienen y cuáles son? Tenemos la de 3 volt, la VBB y la VCC. Entonces, mis dos fuentes de corriente son esas dos, ¿no? VCC y VBB. ¿Ok? Esta es señal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es una señal de voltaje. Entonces, la pongo en corto. ¿Ok? Para mi análisis de polarización, no debo tener fuentes de corriente alterna o señales. ¿Ok? Entonces, la forma de eliminarla de voltaje quedamos que sería con un cortocircuito. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer el análisis de polarización. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen ahora, quitando esa señal, pues sería la fuente PBB, luego tienen una resistencia, la base, aquí como RBB, aquí es la base, y luego tengo acá tierra, este es el emisor, este es el colector, y el colector, la resistencia de colector. El colector tiene otra resistencia aquí, este es RC, y el colector está conectado a otra fuente. Y esta fuente pues, es VCC. Ese es entonces el circuito en corriente directa que tengo. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces para hacer mi análisis de polarización, ¿cuál es la suposición que debo hacer siempre? Acuérdense que siempre voy a hacer una primera suposición. ¿Y cuál es esa suposición que les comenté la vez pasada? Ahí se acuerdan. Que el voltaje de base emisor es el punto 7, ¿no? Entonces, acuérdense de usar aquí puras mayúsculas. Y voy a decir que entonces, entre estos dos puntos, aquí tengo 0.7 volts. Esa es mi suposición. ¿Ok? Por lo tanto, pues, entonces, yo puedo calcular la corriente de esa malla. Ahí ya me queda una malla completa, ¿no? Y esa corriente, pues, va a ser la corriente que va a llegar ahí a la base. ¿Ok? Entonces, tenemos en esa malla la fuente, luego aquí entra la corriente, acá sale, entonces sería más potencia, la corriente, más
0.7 volts. Y esto es igual a 0. Y ya hice toda esta malla. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que conozco? Conozco el voltaje, conozco la resistencia y lo que desconozco es la corriente. Entonces, puedo calcular corriente de base. Despejándola, ¿no? ¿Cuánto les queda? Ya, ¿cuánto sería esto? 0.23 microamperes. 23 microamperes nada más, ¿no? No, porque son 2.3 por 10 a la menos 5, ¿no? Sí, se recorre hacia el otro lado, ¿no? Entonces sería 23. Sí. 23 microamperes. Bien, entonces, de ahí lo que ya conozco yo es la corriente de base. ¿Sí? ¿Qué otro valor puedo conocer a partir ya de la corriente de base? Como las fórmulas que tenemos de polarización. El voltaje del emisor. Ok, bueno, eso está directo, ¿no? El voltaje de emisor igual de 0, ¿no? Sería la corriente del colector. La corriente del colector. Y esa sería beta veces la corriente de base. La beta es de 100, pues sería 100. Serían 2.3 microamperes. Perdón, milis. Miliamperes.
Bueno, el que también conocemos directo sería el voltaje de base, pues sería el voltaje de base emisor menos el de emisor. El voltaje de base es 0.7. Y eso es porque aquí tenemos directamente de la base al emisor 0.7 y esto está tierra. Entonces ya conocemos el de base, el de emisor, y nos falta, bueno, la corriente, también la corriente de emisor la podemos calcular con alfa, ¿no? Alfa veces y C. Profe, ¿Sí? ahí porque el voltaje de base no es 3 volts. Porque la base es esto, Ah, ok. es aquí la terminal. Entonces acuérdense nada más, estas terminales van aquí directo al transistor. Base, este colector y este emisor. Y no sucedería lo mismo acá de que me dijeras por qué este voltaje no es el del colector. Porque es por las resistencias, ahí ya hay caídas. Bien, entonces la alfa pues, sería 100 de 101, sería beta más 1, y por 2.3 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les quedaría? $22.77 microamperes. ¿Microamperes? No, sería Ah, 22 no, perdón. sería punto 20 y tantos, ¿no? Miliamperes. Mili. 72, 2.72. ¿Cómo les queda aquí? 2.272. 2.72 miliamperes. Ah, no, ahí le falta un 2. Entre ¿En el cuál? 2 y el 7. Entonces sería 2.27. Sí. Okay. .27 miliamperes. Okay. Y entonces pues ya tengo las tres corrientes, me falta nada más un voltaje, que sería el voltaje de colector. Acuérdense que es el VCC menos la caída en la resistencia. Son 10 menos 2.3 por 3. Por 10 a la 3. ¿Cuánto les queda entonces en el colector? $3.1 volts. Bien, entonces, ¿qué concluimos? Si está polarizado directamente o no. Perdón, si está en la región activa o en modo activo. Allí es con que pase de los 0.3 volts. No, O también hay un límite. acuérdense que tiene que ser
el voltaje de colector mayor al de la base y este mayor al del emisor. Esa es la secuencia. Este es el más alto, luego el que sigue, luego el... Entonces sí. Lo de los punto 3 es cuando yo mido colector emisor. Es decir, si tengo BCC menos BE, que en este caso pues sigue siendo lo mismo, ¿no? 3.1. Este es el que yo voy a checar, el de la resta de estos dos es el que voy a checar que sea mayor a 0.3 para que no estemos en saturación. Sí, ok. Entonces, está bien, está polarizado adecuadamente y no estamos en saturación. ¿Ok? Entonces, sí va a amplificar. ¿Ok? Ese es el primer análisis. ¿Ok? Una vez que yo tengo esto, que serían, esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Hacer este análisis, ahorita calculamos primero corriente de base, corriente de colector y los voltajes. ¿Ok? Corriente de emisor también lo tenemos, ¿no? ¿Ok? Ese sería el primer paso de nuestro análisis. El segundo es elegir qué modelo voy a usar. ¿Ok? Entonces, según lo que les dije, ¿cuál es la clave? ¿Dónde me voy a fijar? En el emisor. ¿Ok? Entonces, si observan aquí en el emisor, ¿hay o no hay resistencia? No, no hay. Entonces, ustedes van a estar en modelo y esa es su elección considerando esa configuración. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, yo necesito calcular M, necesito calcular RP. ¿Sí? Y eso lo van a hacer con las formulitas que les había puesto. Entonces, recordando cuáles son. Y aparte ahí en el enunciado me dice que sin efecto Early, ¿no? Entonces, es este de aquí. ¿Sí? Voy a calcular M con IC y RP con IB. ¿Sí? Entonces una es IC entre BT y el otro es BT entre IB o de manera alternativa calculo primero GM y divido entonces beta entre GM me da RP. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Entonces aquí voy a usar IC entre BT. IC obtuvimos que es 2.3 y BT 25.000. Entonces les va a quedar 2.3 entre 25. Entonces sería 0.092. ¿Sí? Y decíamos que RP sería beta entre sería 100 entre 0.092.
daría esa duda. ¿No hay dudas? Bien, entonces voy a regresarme aquí. El siguiente paso es olvidarme de las fuentes de CD, quedarme con las puras señales y usar el modelo equivalente. ¿Ok? Entonces, considerando eso, para el tercer paso, lo que vamos a hacer es, esta fuente se va a tierra, porque se hace corto. ¿Ok? Y esta también se le hace corto y se va a tierra. Entonces, solo me quedo con BI, con las resistencias. Esta ya va a ir conectada a tierra y el transistor. ¿Ok? Entonces, obtendrían esta representación que está aquí. ¿Están de acuerdo? Esto es lo que me quedaría para el análisis de CA. ¿Sí? Todas las fuentes de CD las eliminé. Las mandé a corto porque eran fuentes de voltaje. ¿Alguna duda? Sí. Profe, nada más una duda en la diapo anterior, es que en eso de IE, sí, ahí puso alfa por IC, pero yo en las notas lo tengo al revés, o sea, yo tengo IE igual a IC entre alfa. O sea, no sé si, es que yo lo copié pues de las diapos, entonces no sé por qué se puso así. Ay, creo que tienes razón. Sí, me equivoqué yo al escribir la fórmula. Tienes razón. Sí, es cierto. La corriente de emisor debe ser más grande. Sí. Aquí sería IC sobre alfa. Sí. Entonces, más bien sería esto entre 0.99. Sí, sería más bien 2.32. Gracias. Sí, gracias. Bueno, para el análisis ahorita no nos va a afectar porque no estamos usando la corriente de emisor. Nos hubiera afectado si hubiéramos usado el modelo T. Pueden tener que en el modelo T vamos a usar la de emisor. Pero sí es correcta la corrección. Bien, entonces, ¿alguna duda de cómo llegar a este circuito? Al que tenemos aquí en A. Entonces, nada más fue poner en corto BBB y BCC. Bueno, después, esta es la base, este es el colector y este es el emisor. ¿Sí? Para esta configuración, ¿okay? ¿Qué es más fácil conocer? ¿El voltaje de base emisor o la corriente de base?
El voltaje de base emisor. Sí. Como podemos conocer el voltaje de base emisor más tonto, el que vamos a usar es el que depende del voltaje de base emisor. ¿Ok? Entonces, de los modelos, vamos a usar ese. Y pues entonces colocamos base, emisor abajo, colector del lado derecho. ¿Ok? Y entonces escribimos el modelo y los demás elementos los tengo que conectar a cómo está ese modelo, ¿no? Entonces, este circuito tiene la señal y una resistencia en serie que van conectadas a la base, entonces se las agrego al modelo ahí. Y en el colector tengo una resistencia de colector que va hacia tierra. ¿Ok? El emisor va directo a tierra, entonces conozco el emisor del modelo a tierra. ¿Ok? Y este sería el circuito ya utilizando el modelo equivalente de pequeña señal. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Y entonces, para resolverlo, pues lo hago como lo hacíamos en la primera unidad. ¿Ok? A la salida, ¿qué es lo que tengo? ¿Un divisor de qué? O no tengo ni divisor, ¿qué es lo que tengo? Yo creo que no tengo ni un divisor, ¿qué sería? ¿Qué tienen aquí a la salida? ¿Cómo se le llama a ese circuito? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. ¿Eso que encerré qué es? ¿Cómo se le llama el circuito? ¿Sabes? Es una malla, ¿no? Una malla, exacto. ¿Y qué es lo que yo quiero saber para la ganancia de voltaje? Pues, ¿quién es el voltaje de salida? ¿Sí? El voltaje de salida, para tener la polaridad de acuerdo a la referencia que es la Tierra, pues sería más o menos. ¿Sí? Aunque, pues, si yo sigo el flujo de la corriente, esta es la corriente, y en ese sentido. ¿Sí? Por lo tanto, de ahí es donde me sale lo de que esto es negativo. ¿Sí? ¿A qué sería igual entonces el voltaje de salida? Ya solo el producto, ¿no? De la corriente con la resistencia. RC, ¿sí? Los voltajes ahí sería todo en minúsculas. ¿Ok? Bien, ahora
Nos vamos a la entrada. Aquí a la entrada, ¿qué es lo que me interesa conocer? Pues de lo que depende esta cosa de acá, ¿no? Que es el voltaje base emisor. ¿Cómo calculo el voltaje base emisor en esta otra malla? Con un divisor de voltaje. Entonces, ¿cómo quedaría el divisor? VI por RPI sobre RPP más RPI. Entonces ya esto de acá lo sustituyen aquí. Y entonces, pues sigamos. Así es. Y el resto, pues es sustituir los valores, ¿no? Y ahí está el análisis ya de cuál es la ganancia que van a tener de amplificación de la señal. De la pura señal. Y acuérdense que esa señal va a estar montada en el nivel de corriente directa que nos da la polarización. Dudas. Profe, ¿cómo deberíamos de saber qué es más fácil sacar, si el voltaje o la corriente? Ah, por el tipo de fuente que tiene de señal. Aquí tienes una señal de voltaje y con dos resistencias, que es más fácil sacar un divisor de voltaje o un divisor de corriente. Ah, pues, el de voltaje. Ah, ok. Sí, gracias.
Entonces, ¿no hay dudas? ¿Ninguna otra? Bien, entonces, pues sería todo por la clase del día de hoy. No sé si haya alguna otra duda respecto de su proyecto o algo más antes de concluir la sesión de hoy. Mencionaban las instrucciones que a lo mejor era necesario, bueno, usar rectificadores, transistores, pero si el circuito, bueno, pues no lo consideramos necesario, no es necesario ponerlo, ¿verdad? Transistor no es necesario, si lo usan ustedes puede ser con amplificadores operacionales, todo. Lo que sí, como necesito que lo visualicen con Arduino, a lo mejor si lo van a hacer en su computadora, entonces ahí sí necesito que la señal toda sea positiva, que sí esté rectificada para que la puedan visualizar, no como corriente directa, sino más bien con puros valores positivos, porque el Arduino solamente les recibe señales que tengan valores positivos, entre 0 y 3.3 si es un DUE o 5 si es un 1. Y la señal de DMG tiene valores positivos y negativos. Entonces, ahí sí es necesario rectificarla, pero el rectificador se puede hacer con operacionales y diodos. En el Cedra vienen unos rectificadores que tienen amplificadores operacionales y diodos. Transistores, pues sí, puede ser que no los necesiten, puro operacional y diodo sí para rectificar. Ah, ok, está bien, gracias. Profe, en lo del esteto teníamos duda de, desde obtener la señal, o sea, con el micrófono tenemos que hacer o podría ser, es que vimos varios proyectos y lo que hacían era de que tenían como un esteto o algo que amplificaba la señal, pero ya nada más la obtenía, o sea, la tenías y ya de ahí nada más había que limpiarla y amplificarla, creo. Pero no sabemos si es desde cero, desde obtenerlo con un micrófono o si podemos hacer eso. Con un micrófono. O sea, por eso les dije, tienen que hacer las etapas de adquisición, amplificación, filtrado y rectificación para visualizarlo, por ejemplo, en la computadora. Pero sí lleva la etapa con un micrófono, ustedes van a adquirir la señal, de acuerdo al nivel que tenga, pues la van a hacer el análisis de cuánto la deben amplificar para que esté en niveles adecuados ya en volts. Y luego, después, filtrarla también para que no tenga ahí ruidos, ¿no? Sino únicamente se concentre en la señal que se deriva de lo que estén escuchando, ¿no? Ya sea que sea la respiración, el corazón, lo que ustedes quieran escuchar. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces nos veríamos el próximo martes. Practiquen esta parte que estamos viendo de polarización. Vamos a ver algunos otros ejercicios y muy probablemente la siguiente semana veamos también ya en jueves los últimos temas de esta unidad. Y pues más o menos en 2 semanas yo le calculo que estaríamos terminando de ver todo el material. Ya nada más para que veamos su último parcial y solamente tendrán pendiente el proyecto final. En algún momento Rodrigo me había dicho que si les ponía las otras prácticas como adicionales, pues ahí ustedes me dirán, dependiendo de qué tanto trabajo tengan, pero pues les puedo dejar otras prácticas a quienes quieran mejorar su calificación ya como extra. Pero
pues supongo que está bastante pesado el cierre de semestre. Así lo creería, pero ustedes ya depende de ustedes, ustedes me avisan. Si quieren, libero las otras prácticas si quieren trabajar esas otras. Si no, con estas prácticas que hemos hecho hasta ahorita es suficiente para lo que van a hacer en el proyecto final. Bien, pues sería todo y nos vemos entonces el martes. Que estén bien.